Bienvenidos a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Libro quinto, capítulo 15, páginas 128 a 132. Unos días después, por la tarde, una lancha pesquera cruzaba a remo el fiordo rumbo a Skíverú. Manuel venía sentado a popa, con la cabeza completamente tapada. La ansiada lluvia había llegado. El cielo se cernía negro y pesado sobre el agua. Gruesas gotas restallaban contra los bancos. Manuel venía de Sandinge, a donde había ido el día siguiente de la visita del obispo, con el carpintero Nielsen, el cual le había acompañado como si fuese su ayudante. Él había querido librarse de las muchísimas preguntas relativas al obispo que inmediatamente le habían hecho en Skíverú, a las cuales de momento no podía contestar. Había necesitado también alejarse un poco para pensar en calma la proposición del mismo. Y por otra parte, el encuentro con el viejo director de la escuela superior había aumentado su impaciencia por conocer la célebre escuela que era la madre espiritual de Hansin y de toda la juventud de Skíverú. No había sufrido ninguna desilusión. Ahora comprendía por qué los ojos de la joven brillaban cada vez que se nombraba la escuela de Sandinge. El grandioso conjunto de edificaciones, cuyos muros rojos cubiertos de hiedra y enredaderas le habían recordado una vieja casa señorial. La magnífica sala de conferencias, construido al estilo nórdico antiguo con techo de madera ajedrezado y saledizos labrados, pero sobre todo las 80 muchachas campesinas, jóvenes y lozanas que aquel verano eran alumnas de la escuela, y la instrucción particular que recibían en forma de cantos, conferencias, lecturas y reuniones bíblicas diarias, a las que asistía todas las tardes la población de la comarca después de terminado el trabajo. Todo esto le había llenado y entusiasmado desde el primer día. Comprendía también el afecto del pueblo hacia el director de la escuela, después de haberle visto en su verdadero elemento, en su escuela, donde con su bastón se movía entre alumnos y profesores como padre de todos ellos. Especialmente comprendió el gran poder de este hombre sobre el espíritu de los jóvenes cuando por vez primera le vio en una cátedra, tan lleno de entusiasmo juvenil, tan ferviente en su fe, tan embargado por sus sentimientos, que las lágrimas asomaban a sus ojos castaños brillantes mientras hablaba, con los brazos extendidos como si en su caridad quisiera estrechar a toda la humanidad contra su corazón. Al día siguiente de la llegada de Manuel se había celebrado una gran reunión popular en la escuela, en la que él, como orador principal, pronunció una conferencia sobre los hijos de Dios y los seguidores de Cristo, en la que dijo que, en verdad, solo podía uno llamarse lo primero cuando con todas sus facultades trataba de ser lo último. Los días siguientes los había pasado con el director entre los amigos del pueblo, siendo recibido en todas partes con emoción y ganándose nuevos amigos, de tal modo que su viaje había adquirido el carácter de una verdadera entrada triunfal. Especialmente su visita había tenido una gran importancia para su futuro. Él veía ahora que el obispo tenía razón y que la casita que pensaba comprar solo valía para hacer algo que se había hecho en Sandinge. Se necesitaban mayores locales, más espacio, sitio para los caballos y los coches de los viajeros, etc. En otras palabras, la casa parroquial de Belfby estaba hecha como para centro de reunión de los fieles que él deseaba establecer.
Estaba decidido a seguir el consejo del obispo y quedarse al cargo de la parroquia una vez que se hubiese ido el párroco, y ahora estaba deseando hablar con Hansine sobre este asunto. Con ella tenía derecho a romper la promesa de silencio que había dado al obispo, y su corazón se hallaba tan lleno de dichas, su cabeza tan llena de planes, que tenía que desahogarse. Había oscurecido completamente antes de llegar a tierra. Con gran dificultad, él y Nielsen encontraron las rodadas que desde la pequeña rada de Skibberud conducían a la aldea por medio de las colinas. Manuel se despidió de su acompañante, dirigiéndose a casa de sus suegros. En la ventana de la sala brillaba una luz y un momento después estaba él en el vestíbulo con Hansine. Un par de días después, la hoja popular de la comarca traía la siguiente noticia. Según rumores fidedignos, el párroco Tonnesen, cura de Belsby y Skibberud, ha sido nombrado director del nuevo Seminario Nacional de Soborg, Copenhague. El nombramiento oficial se espera que tenga lugar uno de estos días. Aunque el traslado del párroco Tonnesen debía considerarse en realidad como un ascenso, y aunque él venía tratando desde hacía tiempo de dar a entender otra cosa, los de Skibberud inmediatamente lo miraron como una victoria de su partido. El tejedor Hansen había cumplido su palabra. Dentro de unas semanas el párroco abandonaría la casa parroquial de Belsby, pero la verdad era que el obispo había tenido que emplear toda su habilidad diplomática para, sin mayores dificultades, hacer prevalecer su voluntad frente al testarudo párroco que, en el acaloramiento del primer momento, había rechazado la farisaica oferta. Poco a poco, sin embargo, vio Tonnesen que tanto por él como por su hija debía aprovechar esta ocasión para librarse de una buena manera aparentemente honrosa de una situación que se había convertido en un tormento diario para los dos. Y, además, le había halagado un poco el observar que se tenía en cuenta su pasado pedagógico y se reconocían sus facultades administrativas. En Skibberud procuraron trabajar para el hierro mientras estuviese caliente. Inmediatamente enviaron una delegación al obispo pidiendo que, al cubrir el puesto vacante, tuviese en cuenta los deseos de la mayoría del pueblo. En la petición no se mencionaba el nombre de Manuel, pero la alusión a él no podía ser más clara. El obispo recibió la delegación, especialmente a su jefe, el tejedor Hansen, con las mejores disposiciones. Él abordó la próxima reforma del puesto, que de momento era necesario tenerlo cierto tiempo vacante, manifestando, por lo demás, que trataría con mucho gusto de satisfacer los gustos deseosos de los fieles. Luego los invitó a almorzar y a tomar café con él en su jardín. Pocos días después, pudo comunicar el periódico de la aldea que el obispo había decidido por fin presentarse como candidato demócrata a las elecciones para diputado por la circunscripción a la que pertenecía Belsby y Skibberud. Mientras tanto, Ranghilda andaba por la casa parroquial esperando con impaciencia el día en que la abandonaría para siempre. Aunque ella se sentía demasiado vieja para esperar nada del futuro, sentía un deseo ardiente por salir de aquel rincón donde había quemado su juventud y donde no había un sitio ni una persona cuya separación le diese tristeza. Especialmente el trato obligado con el capellán había sido últimamente para ella un tormento. Lo encontraba ridículo en sus intentos de asimilarse al pueblo. Veía que él era un tipo descuidado en su aspecto, que sus ropas y su pelo olían a establo y a sudor, y estaba de acuerdo con su padre en admitir que en el espíritu del capellán se había operado un cambio análogo. Es propio de esta gente que quiere convertirse en profeta. Nuestros seminaristas siempre se inspiran en ellos, había dicho Tonnesen, mientras en otra parte se busca la sabiduría mística en viejos escritos, aquí se inspiran en vaqueros y mozos de cuadra.
Antes que pase un año veremos al señor Hampstead con zuecos de madera y con la mente embotada como la de un campesino. Finalmente, a mediados de julio pudo Tonnessen hacer sus maletas y marcharse. Algunos campesinos de Belwick y 3 propietarios de la feligresía tenían la intención de ahorrarle en su despedida con un banquete, pero él, agradeciéndoselo mucho, les rogó que no lo hiciesen. Y sin más requisitos que las formalidades de rigor, pero tampoco sin amargura alguna, se despidió de los fieles. Solo ante Manuel descubrió su verdadero estado de ánimo cuando, al estrecharle fríamente la mano, le dijo que no había necesidad de dar la enhorabuena a las personas que tenía la suerte de contar con el viento del tiempo en su vela. Tan pronto como se le fue el párroco, se trasladó Manuel de la buhardilla con sus pocos muebles y se instaló en el despacho de Tonnessen. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Y en uno de los dormitorios. El resto de la casa estaba vacío, excepto el cuarto de la criada, donde de momento siguió viviendo la vieja y coja Lona como ama de gobierno de Manuel. No había nadie tampoco que le hubiese pedido ese puesto, pero ella hacía como si formase parte del inventario de la casa, y Manuel aceptó tranquilamente esta actitud de ella. Maren, en cambio, había seguido al párroco junto con los caballos y la calesa. No había tampoco motivo para tomar los servicios de ningún criado nuevo, ya que las tierras de la casa parroquial habían sido arrendadas a un campesino de Belthby y no quedaban libres hasta dentro de un año. Así que ahora, igual que antes, pasaba en Skibberop todo el tiempo que le dejaba libre su labor sacerdotal, participando en toda clase de trabajos en casa de sus suegros. Por las tardes se sentaba con Hansín en el jardín viendo la puesta del sol y hablando de su futuro. Hansín apoyaba confiadamente su cabeza en el hombro de Manuel y mientras el crepúsculo extendía su luz azulada por los campos y praderas, él, rebosante de dicha, le apretaba contra su palpitante corazón. Cuando llegó el otoño con su vida abigarrada en los campos amarillentes, se despojó de su levita y al frente de la gente de Anders Jorgen se iba al campo con su guadaña al hombro, y cuando hubo hecho su primer bancal a satisfacción de su suegro, se sintió más orgulloso que cuando en su tiempo regresaba a su casa con su matrícula de honor. Así pasó el tiempo hasta que se anunció la fase final del otoño con sus días cortos y tormentosos y noches largas y oscuras. Entonces, cada tarde se le hacía más difícil a Manuel decir adiós a Hansín y salir del abrigado y agradable cuarto de los suegros para recorrer el largo y húmedo sendero hasta llegar a la vacía casa parroquial, donde frecuentemente permanecía despierto a causa de muchos ruidos misteriosos que hay de noche en una casa deshabitada. Una noche, poco después de haberse quedado dormido, fue despertado por un lamento prolongado que no supo a qué atribuir. De pronto le pareció que era un aviso de fuego. Saltó de la cama y apenas se hubo echado algo de ropa encima, oyó ruido en la casa. Se abrió la puerta y apareció Lona con una luz en sus manos. «¡Señor pastor, hay fuego!», gritó. Su cara estaba completamente lívida, igual que todos los demás que habían presenciado el incendio en Belthby. No podía oír el cuerno anunciando fuego sin estremecerse de espanto. Todos los vecinos de la aldea saltaron de sus lechos y corrían por la calle de un lado a otro llevando faroles. Se supo enseguida que solo se quemaba una casa pequeña en la parroquia vecina, y como la manga de Riego y sus servidores nada tenían que hacer, volvió la tranquilidad a la aldea. Pero la intranquilidad causada y la vista del miedo de los demás habían aumentado la melancolía de Manuel en la soledad, hasta tal punto que aquella misma noche había tomado en serio el casarse lo antes posible.
Al día siguiente, lo primero que hizo fue hablar de este asunto con Hansine. Ella, de momento, se asustó un poco. Había abrigado la esperanza de que Manuel no hablaría de boda, por lo menos en el primer año. Cuanto más ahondaba en su nueva situación, sobre todo después de abrírsele la perspectiva de vivir en la gran casa parroquial de Belsby, más miedo tenía de no poder estar a la altura del puesto en que iba a colocarle su matrimonio. Pero al ver la alegría y la esperanza de Manuel y los grandes deseos que éste tenía de apresurar la boda, no tuvo corazón para oponerse a sus intenciones, ni siquiera para intranquilizarlo con sus preocupaciones, y después de consultar a los padres, se decidió en un consejo de familia celebrar la boda el 6 de octubre, cumpleaños del difunto rey. Pero entonces surgió una pequeña divergencia cuya solución esperaba la aldea con gran interés. Mientras Hansine deseaba que la boda se celebrase en el mayor secreto, su madre opinaba que debían casarse con la mayor solemnidad y pompa que sus medios permitiesen, y ella obtuvo la adhesión de quien menos la esperaba. Un domingo por la tarde, Billing y su mujer vinieron a hacerle una visita para darle la enhorabuena con motivo del compromiso matrimonial. Coincidió con la primera proclama de la iglesia, siendo por tanto una cosa oficial. Ella llevaba un vestido de seda y un chal de crespón y una sonrisa en su dulce cara de monja. Billing llevaba sombrero hongo, levita con hombreras y chaleco blanco con botones de cristal redondos. Billing no había puesto los pies en Skibberub desde el establecimiento de la cooperativa, pero los acontecimientos de los últimos tiempos le habían suavizado sorprendentemente el ánimo. Ellos habían llegado a reconocer que habían juzgado injustamente a los de Skibberub, y como no tenían corazón, según ellos, para vivir en enemistad con nadie, se habían permitido aprovechar esta ocasión para zanjar todos los errores. Solo Elsa y Anders Jorgen estuvieron presentes en la visita. La conversación giró al principio alrededor de distintos temas indiferentes, pero de pronto el comerciante le lanzó una pregunta respecto a la próxima boda, y como con su acostumbrada claridad tocase también la pequeña divergencia relativa a su celebración, se levantó él como asustado y comenzó a mostrarse elocuente. Tenía que reconocer, dijo, que no entendía el punto de vista de Hansine en esta cuestión. Le parecía que un acontecimiento tan importante debía celebrarse con arreglo a la condición social. Es más, que para la casa Anders Jorgen era un deber honroso convertir ese día en una fiesta de todos los amigos de la causa del pueblo. Añadió que sabía que toda la gente de la comarca tenía un gran deseo de manifestarse en esta ocasión sus buenos sentimientos hacia la pareja, y que estaba convencida de que la participación del pueblo daría a la ceremonia el carácter de una verdadera fiesta popular. Al notar Billing que sus palabras habían impresionado, continuó hablando, y se vio que tenía en su cabeza todo un programa para celebrar el acontecimiento. Recomendó que se levantase una gran tienda en el campo de detrás del caserío, donde se podría celebrar la comida. Luego les propuso que solicitasen permiso para utilizar el cetro, que debía adornarse igual que en la fiesta, en el cual tendría lugar el baile. De los gastos no debían preocuparse si ellos querían hacerle el honor de dejar la dirección en sus manos y confiarle las compras a que hubiese lugar. Les prometía que los gastos no pasarían de unos pocos cientos de coronas. Él sabía que en los últimos años de los Skibberub le habían retirado su confianza, pero deseaba aprovechar esta ocasión para demostrarles que estaban equivocados respecto a él, y que tanto él como su mujer eran sus amigos verdaderos y desinteresados, afirmación que corroboró la señora Billing poniendo suavemente su mano sobre el brazo de él, mirando con unos ojos llenos del más rendido afecto. Al día siguiente volvió a hablar del asunto con su hija. Esta aceptó el punto de vista de su madre.
Realmente Billing había tenido razón. En toda la parroquia crecía el deseo de honrar en esta ocasión a Manuel, quien por su dulzura, su sencillez y por mostrarse en todo momento dispuesto a satisfacer los deseos de todos, se había conquistado poco a poco a los de Belsby, hasta tal punto que éstos le llenaban totalmente la iglesia los domingos. Incluso el alcalde Jensen comenzó a buscar su amistad, y el veterinario Adherbal hacía tiempo que había dicho de él que era un gran muchacho. Pero todavía quedaba una persona que no se había dejado amansar. Era Maren Smets, la fea mujeruca que intervino en el primer acto del centro en que tomó parte Manuel, contra el cual descargó toda la rabia que los desaires de la sociedad habían hecho brotar en su corazón. Pero Hansín, que en aquellos días tenía un gran deseo de reconciliarse y de alejar de su cielo futuro toda nube sombría, fue una tarde a ver a Maren para rogarle que viniese a preparar la comida de su boda. La pobre mujer se emocionó profundamente y llorando lágrimas vivas se arrodilló y con gran susto de Hansín besó a ésta la mano. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 15 del libro quinto. Manuel se ha ganado al pueblo de Belsby, al igual que Hansín, su futura esposa. Espero que les esté gustando la tierra prometida y próximo capítulo, jueves 12 de marzo. Gracias por escuchar y nos vemos en Kizuna, historias contadas.